Éxitos. Son las 7:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. En la canasta básica alimentaria es un indicador que mide el costo mensual de un conjunto de alimentos que cubren las necesidades nutricionales básicas de un hogar promedio de 5 personas. Sí, lo sabemos. En Venezuela, la canasta básica tiene una gran referencia en el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. La conocemos todos como Sendas. Incluye rubros como cereales, carnes, pescado, leche, huevos, frutas, verduras, algunos otros productos esenciales. Y bueno, queremos hoy revisar el comportamiento en el mes anterior, en lo que va del año 2024, incluso saber si siendo año electoral puede registrarse algún impacto en los precios de los alimentos. Y por eso hemos invitado, y qué gusto recibirle acá en el estudio, a Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, PhD en Economía y profesor universitario. Además, Oscar, qué gusto saludarte. Un placer, Román, y por supuesto compartir contigo en este día lluvioso, además. Sí, ¿no? Intensamente lluvioso en la ciudad de Caracas. Oscar, el costo actual del último mes, del más reciente, de la canasta básica en Venezuela, ¿cuál es? Diría más bien de la canasta alimentaria. Alimentaria, quise decir no básica. Solo alimentos. Solo alimentos. $547.13. En Bolívar estaríamos hablando de 21.786,87. Aumentó 0,9%, es decir, es un aumento leve. 186,74 bolívares con respecto al precio de la canasta de abril. Y en dólares bajó $5.16, también mero 0,9%. El poder adquisitivo, el salario mínimo, que es lo que al fin y al cabo medimos desde hace 20 y tantos años con esto, sigue siendo el mismo 0,6%. Es decir, no llega ni siquiera al 1%. Por lo cual, en el mes de mayo se requerían 167.59 salarios mínimos, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. ¿Repite la cantidad de salarios? 167.59. 160. Y diariamente 5.58 salarios mínimos, repito, un solo salario, y tú me dirás, o alguno de los amigos que nos escuchan, ¿y eso fue posible alguna vez? Sí, nos acercamos, comenzando este milenio, a un salario mínimo y medio en la canasta nuestra. En estos días veía un documental sobre la pobreza en Bangladesh y decían que lamentablemente el salario diario llegaba apenas a $5. Diario. De nosotros, debo recordar que el salario mínimo es de $3.26 mensuales. No diarios, mensuales. La variación más alta que ha tenido la canasta alimentaria en lo que va del año 2024, porque esta, dices, es de 0,98%. 0,9%, no llega ni al 1%, sí, efectivamente, es una de las más bajas. Digamos, las más altas en estos meses de 2024, ¿cuál ha sido? Mira, en diciembre 4,7 y en marzo 1,8 y en abril también 1,8. Ok. Porque hay eso se debe por lo menos a tres variables. La primera de ellas es que hay una cierta estabilidad del tipo de cambio. Y esto lo que demuestra es que en la medida en que tú controlas el tipo de cambio, tú controlas los precios, ¿no? Por un lado. Aunque, por supuesto, la inflación tiene otros factores. Pero también está este hecho, que es estructural. Es decir, la caída del poder adquisitivo es una debacle. Entonces, si no tenemos con qué comprar todo lo que quisiéramos, bueno, los concesionarios tendrán que guardárselo a quienes puedan. Claro, lógicamente. Me decía Gabriel que le diera los datos de mi vehículo. Le digo, bueno, cuando lo compre te lo doy. Porque un profesor universitario que antes podía cambiarlo cada año, pues bueno, ahorita tú entenderás que tú tienes que venderlo para poder hacerle frente a los gastos, por ejemplo, de salud. De manera que esto no podemos perder de vista, Román, la destrucción de la moneda. Esto me lo dieron el sábado pasado que fui a comprar una fruta y la señora me dio esto en medio de la risa. Bueno, mire, es lo que tengo. Son 500,000, tengo 1 millón de bolívares soberanos. Bueno, esto apenas vale un bolívar digital hoy. Fueron 14 ceros que perdió la moneda. Fue la destrucción de la moneda. Y eso no se ha recuperado. Porque además, el programa, digamos, de ajuste que el gobierno implementó, lo hizo sobre la base de, digamos, sacrificar a los trabajadores y a los pensionados, y en particular a los pensionados. Alguien dirá que llama usted sacrificio. Bueno, hay gente que probablemente ha muerto antes de lo que le tocaba. Porque al no tener, por ejemplo, respuestas en términos de salud, respuestas en términos de alimentación, porque la alimentación de uno no puede ser la misma alimentación
de Verónica. Ujú. Uno tiene ya otras exigencias. Ujú. Y eso ocurre con la mayoría. Y tú tienes una pensión de $3,26. Agrégale los 25, los 31. Eso es discrecional a veces. Ujú. Que te pueden llegar por la vía del sistema patria. Bueno, aún con eso, tú llegarás a ¿cuánto? A $34. Y necesitas, fíjate, nosotros estamos corriendo varios modelos de gastos individuales de Román, de Ujú. Oscar Mesa, y nos está dando por lo menos $400 mensuales, un pensionado. Ujú. Eso es por lo menos la mitad en alimentación y la otra mitad en medicamentos y los gastos esenciales, 400 contra $34, que es lo que efectivamente ganamos. Tú dirás, bueno, pero tú eres profesor universitario. Bueno, ya tú sabes, ustedes han analizado la situación. $400 es el doble de la aspiración de la CTV. O sea, de la Sí. aspiración inicial, quiero decir, de la CTV. Que Correcto. que no el tope, que no la meta. Correcto, es el gasto individual. Antes, seguramente en el momento tú recordarás que yo decía que de acuerdo con este dato Ujú. de la canasta alimentaria de mayo, 547,13, nos da cerca de $110 per cápita. Ujú. Bueno, pero cuando tú corres los casos reales, no es así. Tú necesitas por lo menos $200 para alimentación y $200 para auto. Te estoy hablando sin reparación de vehículos. No, eso no está Claro. incluido allí. Nada En de gastos eso. excepcionales. En modo alguno. Para que tú veas, entonces, obviamente, si tú no tienes esos $400, tú tienes que gastar lo que tienes en lo que puedes. Y esa es una de las razones por las cuales los precios no pueden subir. Y la otra es que hay mucha oferta, hay que decirlo, gracias a los chinos, a los gochos, nuestros queridos, a los turcos, a los árabes, los venezolanos, que han aprovechado las ventajas del mercado, pero que también se han adaptado al modelo de chino, que es vender por volumen y no por precio. Claro, Es decir, el claro, venezolano entiendo. estaba acostumbrado a montar un negocio y a querer sacarle provecho a los 2 meses. Ujú. Bueno, no funciona así porque ya tú puedes comparar precios. Pues. Y al comparar precios por la oferta que hay, obviamente tienes una oferta Sí. que supera la demanda por esto que estamos diciendo. Han entendido que el mercado es distinto, que el consumo es diferente ahora. Es Oscar Mesa quien nos acompaña hoy en el estudio. Oscar, hablas de $547,13 para la canasta alimentaria para el mes de mayo 2024. ¿Cuánto era en mayo 2023? ¿Tienes la cifra? ¿Hace un año cuánto era? En mayo del 2023, sí, cómo no. A ver. La tengo por aquí. En mayo Te voy a del decir por qué. era 523,29 Ok. dólares, por lo tanto aumentó 55, 23,85, esos 4,6%. Te lo pregunto porque Ítalo Atencio, de ANSA, a quien hemos tenido varias veces en el programa, ha dicho en varias ocasiones que los precios de algunos alimentos han venido bajando. ¿Eso coincide con el registro, con alguno de los productos de la Senda que ustedes revisan en Sendas? Sí, cómo no. Por ejemplo, en dólares sí. En En dólares te dólares, puedo decir ok. que ha bajado en pescado y marisco menos 0,2, en leche, queso y huevo menos 0,5, grasas y aceite menos 0,1, frutas y hortalizas menos 3,3, raíces, tubérculos y otros menos 1,1, granos, caraotas y lentejas menos 1,7, azúcar y sal menos 1,4, salsa y mayonesa menos 1,3 y café menos 1,7. Fíjate que casi todos bajaron, a sí, excepción de cereales y productos derivados y carnes y sus preparados, que no varió, que se mantuvo con el mismo precio del mes de ¿Y eso ocurrirá pasado en dólares. ¿Por qué? ¿Por una caída en la demanda probablemente? No lo No, sé. hay una estabilidad del tipo de cambio, eso ayuda. Insiste. Y tipo de además cambio es de el eso, factor. y además de eso, los precios no los puedes aumentar más de lo que yo puedo comprar. Claro. Es sencillo. Es una combinación de ambas. Me puede gustar esos zapatos, pero no los puedo comprar, ya está. Entonces voy y compro unos más baratos. Y además, porque hay que decirlo, lo que ya reitera, pues, la oferta que tenemos hoy, los chinos están abriendo locales en todas partes. Y están vendiendo de todo. Relación calidad-precio, bueno, eso Sí. es otro, pero Sí. tú tienes, y los 8 nuestros están compitiendo, pero fuertemente en el área de hortalizas y todo lo demás. Entonces tú tienes una oferta muy variada. Oscar, siendo año electoral, sientes, percibes, interpretas, analizas que puede haber una incidencia en los precios o nada tiene que ver estar en un año electoral? Mira, el gobierno puede decir que tiene un éxito porque fíjate que la inflación acumulada, tú me preguntabas Sí. cómo estábamos, 7,8% Sí. es lo que va en, Sí. en el año y tenemos 55,4 en lo que es la inflación anualizada, Ujú. mayo-mayo. Mayo. Es decir, probablemente si esto se mantiene vamos a estar por debajo del 50%, lo Ujú. cual Ujú. en nuestro donde caso, claro, de donde venimos, venimos. claro, España tiene 3,4, no sé, Estados Unidos por allí y están preocupados. Claro. Anual, Claro. quiero decir, anual. Fíjate, yo pensaba que siendo un año electoral
y esto lo he dicho cuando hago los análisis ya más bien políticos, el gobierno el 1 de mayo iba a hacer alguna apuesta fuerte. Estábamos nosotros allí en la Plaza Venezuela, cuando por cierto nos lanzaron a los colectivos motorizados a los que estábamos allí, pero en todo caso yo pensaba que el gobierno podía, por decir lo mínimo, mire, no puedo aumentar los salarios, pero puedo revalorizar el salario mínimo a los $30 que prometí en el 2018. No me refiero al 2021, 2018. Sí. Eso eran 1.000 bolívares más o menos. Bueno, pues no. Lo que hubo fue una oferta de unos bonos muy mal comunicada, por cierto. Al final no sabemos exactamente cuánto. Sí. Hay que preguntarle a la gente cuánto finalmente fue lo que te tocó. Un ajuste en uno de los bonos. Claro, y el salario se quedó en eso, con lo cual nos afecta a los que somos pensionados, porque los pensionados no recibimos ningún ajuste y obviamente no se nos va a dar un bono de $90. Olvídate de eso. A los jubilados sí, pero los pensionados estrictamente lo que recibimos, eso que he dicho, $3.26, que es lo que creo que se deposita hoy. Y unos días después te avisan por un sistema Patria que recibiste un bono, entonces vas y te metes allí, lo transfieres y tal. No sé, serán mil y tanto. ¿No? Richard Obuchi, el economista Richard Obuchi, en este programa hizo un cálculo y dice que con este nuevo aporte de las empresas de 9%, lo que va a representar para el pensionado es unos $4 o $5 adicionales al mes. Al pensionado de la futura, de la generación de Verónica. Si acaso. Nosotros no, nosotros estamos cobrando. Por cierto, hay que aclarar lo siguiente, yo estoy trabajando de los 17 años, así que mi pensión no me la otorgaron, me la gané yo como, bueno, aportando lo que decía la ley. Pero ahora se paga con cargo al gasto público, porque la pregunta que habría que hacerse, si tú inventas este nuevo fondo de pensiones, ¿qué pasó con el fondo de pensiones que está establecido en el Seguro Social? Claro. Obviamente ya sabemos, la hiperinflación acabó con... Pero dime por lo menos qué es lo que hay. Porque ahí los propios parlamentarios tienen buenas inversiones de lo que son sus recursos con los cuales cobran. Porque lo han diversificado. En el caso de esto parece que eso no se hizo. Entonces se paga con cargo al gasto público. Yo entiendo que si el gobierno aumenta, por ejemplo, no estoy diciendo ni siquiera aumenta, revaloriza, tendrás que pagarme los $1.000, no los 130. Porque hay que decirle, recordarle a la gente, porque se nos olvida que vivimos, a veces se nos olvida que vivimos una pandemia, que vivimos, que la dolarización no se podía ni siquiera pronunciar por la radio el tipo de cambio. Y además que tuvimos una hiperinflación, te consta, Román, que fue negada por muchos colegas economistas. ¿Cómo no? Aquello fue una polémica. No es posible que en un país petrolero haya hiperinflación. Es verdad que no lo ha habido prácticamente en ningún país. Bueno, pero en Venezuela lo hubo. Ustedes nos citaron un famoso paper de Miguel Rodríguez con el cual te asustaba, ¿no? Bueno, no, ocurrió. Hasta el gobierno lo tuvo que demostrar. De hecho, nosotros hemos planteado, para que no se nos olvide, lo que es la relación de la inflación entre Venezuela y los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la hija mía hizo este gráfico y entonces yo la veo que está empeñada. Le digo, Mabel, ¿qué pasó? No, papá, es que no logro quitarle este pico. Digo, no, hija, no se lo vas a poder quitar. Esa es la hiperinflación. Claro. No se lo puedes quitar. Los datos, lo que te están dando es que aquí hubo una hiperinflación y estos son datos del Banco Central, no son datos ni siquiera nuestros. Entonces, claro, todo eso acabó, convirtió esto en papel. Yo estaba diciendo, oye, si me consigo, yo a veces muestro, no, pero no es necesario, con esto tengo. Ya, con dos billeticos de 500.000 dos billeticos tengo y no me pesa mucho de paso. Oscar Mesa con nosotros en el programa. Oscar, volviendo a la canasta alimentaria, insistimos, alimentaria que no básica, ¿habrá zonas, habrá estados que sean más caros que otros? Sí. Nosotros llevamos un registro de 18 estados. Puedes tener casos, Guárico a veces ha resultado ser un estado caro, para que tú veas. Sí. Bueno, colapsado agrícolamente, no debería, pero lo es. Yo tuve oportunidad de estar por allá en Guárico ya hace algunos años y fui a comer al mercado chico y no había queso en el mercado. ¿En Guárico? En Guárico. Claro, te estoy hablando de 2017, ahí, cuando la situación era bien crítica, ¿no? Sí, te consigues, pero también te consigues estados como Táchira y Zulia que se benefician de la cercanía con Colombia, ¿no? Mérida a veces tiene también, digamos, repuntes importantes de precio. Miranda también. Anzoátegui también. Pero todos en promedio pueden estarse ubicando en el primer avance que hacemos daba 531. Luego consolidamos pues, una base de datos que ha crecido mucho. Consolidamos y obtenemos este dato final, tomando en cuenta sobre todo precios
que obtenemos vía internet, pues tú recordarás que la pandemia nos obligó a utilizar la economía digital, Sí. que es hoy, por supuesto, una realidad. Oscar, insistir en que desde que llegaste y desde que estamos conversando, estamos hablando desde la canasta alimentaria. ¿Qué decir de la básica cuando tienes que incorporar servicios, medicamentos? Porque, por ejemplo, por su edad, un pensionado de seguro algún medicamento necesitará, ocio, que forman parte de la canasta básica. Mira, yo cada vez que bajo a comprar las medicinas, cuento esto, la otra vez bajé con un billete de $50 y yo dije, voy a tratar de comprar otra cajita para que la muchacha no me ponga reparo a la hora de darme el vuelto. Entonces, bueno, me da lo que... Y le digo, ¿cuánto es la cuenta? $30 y tanto. Y digo, no, déjalo así porque yo necesito los 20 para pagar. O sea, $30 se te va fácilmente en la compra de alimentos. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? Viene siendo el doble de la alimentaria, pero exactamente para el mes de mayo son $1,163.12. ¿Eso qué incluye? Eso incluye 7 rubros, incluyendo alimentación, artículos de higiene personal, educación pública, transporte público, es decir, camioneta, y además incorporamos el gasto de los que viven en Guarenas, Guatire, los que viven en La Guaira, los que viven en los valles del Tuy, porque recogemos buena parte de los datos presenciales, los recabamos también de los valles del Tuy, para tener una compensación. Gastos en salud, ponle aproximadamente lo que yo gasto y creo que no está incluido todo. Por supuesto, servicios. Claro. Ahora tienes un gasto que es más o menos de 400 bolívares en agua potable, porque el agua primero no te llega regularmente y la que te llega no es potable. Entonces todo el mundo tiene que andar con cargando sus botellones. Y eso es un gasto. Y además en algunos sitios tienes que alquilar, digamos, la cisterna, que te pueden estar costando, no sé, 1.600 bolívares, un poco más probablemente, ¿no? Entonces, digamos, esos son gastos adicionales que antes no los teníamos, porque antes teníamos agua. Eso es como, por ejemplo, yo no incorporé hace 27 años cuando diseñamos la canasta, no incorporé el compuesto. Decía, no, chicos, si eso te lo regalan. Bueno, hoy no. Hoy no. Hoy hay que incorporarlo también. Entonces son 60 productos. Y en el caso de la canasta básica, bueno, hemos venido incorporando, sin exagerar en absoluto, la telefonía celular, la telefonía que ha aumentado también la de CanTV, lógicamente. Y eso te da exactamente $1,163.12 para una familia trabajadora de 5 miembros. Tú entenderás que son muy pocas las familias que ganan ese salario. Aún trabajando los 5. Aún trabajando, bueno, los 5 no, porque son 3 muchachos. Sí, pero imaginando que suponiendo, o sea, que es lo que siempre dice. Pero fíjate, permíteme que recuerde que en estos días salió una cuenta, decía que cómo se clasificaban la gente de acuerdo con los ingresos que tenían. Entonces aparecían que, por decirte, el 10% ganaba más de $1,000. Mira, Román, yo cuando me gradué de licenciado en educación tenía menos de 30 años y ganaba el equivalente a $1,300. Recién graduado. Sí, acabadito. Te estoy hablando del acto, se hizo el 23 de enero de 1983 en la Casa Andrés Bello. No se me olvida porque yo fui el que dirigí el discurso en nombre de los egresados. Entonces, Luis una Herrera, fecha, presidente. Luis Herrera, presidente, sí. Y a los pocos días, el Viernes Negro. Claro. ¿No? Bueno, creo que una vez cuando me hiciste una entrevista sobre cómo te dije que uno tenía un Malibú. Sí. Bueno, un Malibú, muchachos, era un carro bueno de aquella época. Sí. Estoy hablando no de ahorita. Ayer publiqué una foto del Malibú que tenía mi papá. Ajá, bueno, exacto, un Malibú era un buen carro. Y además tú podías comprar libros y discos, eso que es verdad, hoy tenemos la gran ventaja de que los libros nos llegan por PDF digital y eso es una gran ventaja para los estudiantes. Sí. Cuando yo hice el doctorado había que comprarlo en el pasillo de ingeniería de la UCB, claro. que es más económico, pero había que comprarlo y si no tenías que sacarle copia. Claro. Hoy los muchachos no se tienen que preocupar por eso. Todos los libros los tenemos en un repositorio que han diseñado los más jóvenes en Telegram. Oscar, agradecido. Así que digamos, son ventajas también Claro, que tiene, claro. que nos da la tecnología. Sí. Oscar, agradecido por esta visita. No, vale, encantado y bueno, ¿no? Ha sido un día lluvioso, pero creo que valió la pena compartir con ustedes aquí. No vayas a dar esos billetes. Oye, sí. No, sí, la muchacha que no me entregó mío, mire, ¿y usted cree que me lo acepten? Creo que ni los camioneteros lo aceptan. Wow. Son las 7:33 de la mañana. Oscar Mesa es director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, PhD en Economía, profesor universitario. Le ponemos música al espacio. Puede ser esto de The Cars y Tonight She Comes. Ella viene esta noche. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de